Mis queridísimos amigos, qué gusto estar aquí en mi facultad. Le llamo mi facultad porque yo soy egresado de ella. Y vamos a tratar de comunicarles y transmitirles esta importante reforma fiscal para el año 2022. Si empezamos con la primera lámina, por favor. Entonces, en esta presentación que tenemos en PowerPoint, déjenme decirles lo más relevante que queremos destacar, que es una miscelánea. Y una miscelánea es simplemente una expresión que hace la autoridad para decirnos que va a tomar en cuenta varios cambios de diferentes leyes. Advierto que esta disposición que hace la Secretaría de Hacienda, bueno, la intención es que pues se vayan a recaudar 7.1 billones de ingresos, o sea, en términos reales con respecto a la presupuesto de ingresos de la Federación del año 2021, estamos hablando de un 8.9%. Advierto que la inflación en México se disparó al 7.36 en el año 2021. Advierto que formamos parte de los 40, no es cierto, de los 8 países que más alta inflación tuvo durante el año 2021. Mi querido Miguel, ¿qué nos puedes aportar en ese sentido? Muchas gracias, maestro. Agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia y aquí a mi gran universidad, a mi facultad de posgrado, que también he estado por aquí, para poder platicar el día de hoy. Hoy, precisamente, la autoridad, ya estando a un mes y un pedacito, unos cuantos días de que inició esta reforma fiscal, pues bueno, la autoridad nos ha proporcionado ya una resolución miscelánea, que es lo que vamos a platicar hoy, pero ya salió también un anteproyecto de la primera modificación de la resolución miscelánea y sale también apenas hace un par de horas otra modificación la cual señala una prórroga en la presentación de los pagos provisionales. Entonces la autoridad está también un poco activa en este aspecto, ya que necesita estar actualizando de acuerdo a las circunstancias que vamos viviendo en el día a día, va actualizando también las disposiciones fiscales. Y como usted bien lo señala, mi estimado maestro, hoy la autoridad busca recaudar más o menos con un total de 7 billones de pesos, con un aumento de 8.9. Sin embargo, pues nuestra inflación, 7.36, casi se lo va a comer todo. Entonces, hoy ante la entrada de una cuarta revolución industrial es necesario que como país, como facultad, como profesionistas estemos muy atentos que a pesar de las disposiciones fiscales, tenemos que estar atentos de todas estas modificaciones y estar al día para poder ir avanzando poco a poco a la par de lo que se va dando disposiciones fiscales, desarrollo de tecnología, en poder cumplir y ayudar a nuestros empresarios para que podamos obtener y generar la economía que necesita este país. Siguiente Cierto. lámina. Sí. Advierto que de alguna forma las reformas que tuvimos para el año 2022, tan solo en cambio de leyes, fueron en el orden de 260 artículos que se modificaron. 260 artículos. La resolución miscelánea de la que habla mi querido amigo Miguel Hernández Yescas son tan solo 600 hojas, 1077 reglas que tenemos que tomar en cuenta. Ahora observen ustedes, por favor, cómo viene el incremento en variación en porcentaje simplemente que con respecto al año 2021. En impuestos se pretende incrementar 6.33, pero aquí le veo un pero. La desaceleración que estamos viviendo. Algunos economistas le llaman a esta inflación porque llevamos 2 trimestres con una recesión pequeña, pero al final sigue siendo una recesión y una inflación que no podemos controlarla, de tal suerte que yo creo que la suerte del crecimiento en recaudación pudiera verse mermado justamente por estos 2 elementos. Observen ustedes que en impuestos sobre la renta se pretenda recaudar un 3,45%. Pero no hay que olvidar que en todo este proceso, la disminución en el pago de impuestos para un nuevo régimen de tributación como son los reciclos. ¿Qué son estos? Régimen simplificado de contribuyentes, régimen simplificado de confianza se le llama.
tanto para personas físicas como para personas morales. ¿Es una opción? Es una opción. Muchos de mis colegas dicen que es una gran opción, otros dicen que ni meterse a ello. La estamos padeciendo, Miguel, el día de hoy, los últimos días, con los pagos provisionales. Y justamente la noticia que tú estás dando es porque la página está saturada. No de hoy, de días anteriores. No sé qué has sufrido tú con los pagos provisionales. Por favor, tu punto de vista. Sí, básicamente recordemos y tenemos que hacer un vínculo también aquí. La información que está tomando la autoridad está basada en los FDIs. Aquí es muy importante considerar que un comprobante fiscal digital por Internet tiene más de 100 datos en un momento dado que nosotros llenamos. Ahora, esos datos pasan a una base de datos de la autoridad, la famosa Big Data, y estos poder clasificarlos y después tomar la información para hacer las declaraciones prellenadas, pues no es fácil ni sencillo, cuesta trabajo. Eso ha derivado que nosotros como contribuyentes en este momento que estamos obligados a presentar el primer pago provisional de enero, veamos que la información no ha sido totalmente capturada o jalada de la base de datos que tiene la autoridad. No ha terminado de pasar toda la información a las declaraciones prellenadas y con los cambios que realizó también en materia de un pago provisional con una declaración y un IVA en otra, pues está teniendo muchos problemas en la administración de la base de datos. Tenemos que tener paciencia, amigos, porque recordemos, se generan 400 FDIs por segundo en este país y administrar toda esa información es enorme, es una gran tarea que a la autoridad le está costando trabajo. Y eso nos está pues, llevando a todos en este momento a un atraso en nuestra presentación de declaraciones. Sería mi comentario más. Sí, no hay que olvidar que nuestro mundo hoy es digital. Punto. Aquí está mostrando una hoja para determinar cuál es el tiempo de preparar y pagar impuestos. Aunque aquí a nivel del mundo dicen que ha disminuido significativamente en este año 2022, chispas, en México seguimos con graves dificultades. ¿Pero por qué? Por una falta de conocimiento en la elaboración de los FDI. Miren ustedes, los FDI, lo más importante que tenemos que marcar nosotros es el método de pago. Si nosotros cometimos la circunstancia, no digo error o acierto, la circunstancia de ponerle un PUE pago en una sola exhibición, para estos efectos la autoridad va a considerar que ese pago o que ese CFDI que expedimos ya está pagado y para efectos de IVA será motivo de una cantidad objeto de la traslación del impuesto al valor agregado. Pero en cambio, si le pusimos un PPD, pago parcial o diferido, bueno, ahí no me lo estará considerando como ingreso, sino hasta que elaboremos el complemento de pago. ¿Qué es el complemento de pago? Es un documento adicional que la autoridad estará identificando. Aquí que estamos desarrollando, bueno, pues una serie de indicadores. Mi querido amigo Miguel, por favor. Claro que sí, maestro, y esto nos compete mucho a todos. En nuestro ambiente universitario, académico y sobre todo formadores de profesionistas, tenemos que ubicar que el Banco Mundial nos dio unos indicadores muy importantes. El tiempo que se le invierte para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y como todo en la vida, hay picos en los cuales hay países en los cuales le llegan a invertir 22 horas en un mes con un reporte que había del año 2019, que es el último que publica el Banco Mundial. Hay países que le invierten más de 1000 horas, como Brasil o Bolivia o Venezuela con 920 horas para cumplir con las obligaciones fiscales. Y en cambio México, ¿dónde estamos? México estamos en el promedio de 240 horas al mes. Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión muy importante como académicos, como profesionistas en materia contable fiscal. ¿Por qué? Por el tiempo que le estamos dedicando, a pesar de la capacitación, y eso nos obliga a mantenernos precisamente capacitando, estar al día con la información para poder cumplir con las obligaciones. Pero aún así es tan complejo que estos indicadores nos dan precisamente esta información del tiempo que le estamos invirtiendo. Por lo tanto, nos lleva a una reflexión y a una acción.
seguir preparándonos para cumplir y sobre todo generar cadenas de información para poder sistematizar todavía mucho mejor a nuestros clientes y en el desarrollo de nuestra información para una mejor toma de decisiones. Esto es lo que representa, maestro. Si quieren, pasamos a la siguiente, por favor. Sí, quiero destacar que nuestra resolución miscelánea 2022 fue publicada, la que sigue, por favor. Aquí lo tenemos desde el 12 de noviembre del año 2021. En este momento ya teníamos, previo al 12 de noviembre, teníamos algunos contadores, ya teníamos unos prospectos con el que empezamos a elaborar algunos materiales, porque ya luego a su publicación, pues estábamos dando cursos, conferencias sobre las reformas fiscales. Pero también es cierto que con fecha 27 de diciembre se publica algo que se llama un complemento de resoluciones que nos van a ayudar a entender mejor y cumplir con las obligaciones de las leyes fiscales. Estas leyes fiscales, insisto, son muy significativas. Cualquier error y las reformas que se han hecho a Código Fiscal de la Federación, cuidado, pueden ser penales. Este del tema penal está muy llevado de la mano el que pretendas cometer alguna omisión en la declaración o cruzar los depósitos bancarios con los CFDI expedidos y no me checan. Hoy la autoridad tiene toda la inteligencia artificial para podernos determinar diferencias, los cruces de información. Ya partiendo de esto, estamos asumiendo que toda la gente, todos los contadores manejan razonablemente la página del SAT, que manejan la informática. Recuerden ustedes, el SAT sabe más de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Miren ustedes, les cuento una anécdota solamente de hace 2, 3 días. Una amiga me pide que le dé de alta a una hermana porque van a vender un inmueble. Y me dice, alta, por favor, mi hermana nunca ha estado inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. Me meto a la página del SAT, busco las aplicaciones y el SAT me contesta, oye, no sé qué quieres hacer, porque la persona que me pretendes dar de alta ya está dada de alta desde hace como 30 años. ¡Wow! Entonces, este tipo de información, la autoridad la conserva perfectamente. Entonces, como un dato adicional, no hay que olvidar que en este nuevo sexenio, bueno, el incremento de salarios mínimos ha sido notable. Y en esta ocasión no fue la diferencia, se incrementó un 22%, no solamente para el resto del país, sino también para la zona fronteriza. Bien por esto, cada quien lo calificará a su manera. Pero por otro lado, las profesiones y oficios y trabajos especiales, ahí tienen de alguna forma todo lo que significa en la zona libre de la frontera norte y lo que representa para el resto del país. ¿Han mejorado los salarios? Chispas, yo diría que desde el punto de vista salarios mínimos y profesionales sí han mejorado, pero los salarios de calidad no han mejorado. Con respecto a la pandemia, piensen ustedes que hay un indicador que dicen que el salario era promedio de 600 pesos diarios y ahora está en el orden de 450 pesos. O sea, la calidad de los salarios ha disminuido significativamente. Mi amigo. Así es, maestro. Y si gusta, pasamos a la siguiente. Vamos a observar ahora otro de los temas que también nos conllevan a definir datos que todos tenemos que manejar. Salario mínimo, la UMA que tiene, que ahorita ya está en vigencia, la nueva UMA a partir de febrero, pero que nos da la referencia económica cuando se hizo esta desindexación hacia el salario mínimo. Y esta UMA que también ha ido creciendo y que la autoridad para este año tenemos un valor de 96 pesos con 22 centavos, recordemos que esta UMA, esta unidad de medida y actualización, la vamos a considerar también en los supuestos de las leyes federales y aún cuando no han habido cambios o no han sido las modificaciones de nuestras autoridades en hacer referencia al salario mínimo en materia de una multa o de algún valor, recordemos que no debemos de tomar salario mínimo, sino tenemos que tomar la UMA. Entonces, esta también ha sido actualizada, ya empezó su vigencia a partir de febrero, lo que corresponde lado 2022.
Para la siguiente lámina, ¿cómo ve, maestro, este objeto de la resolución que a veces se nos olvida y que muchos contribuyentes no alcanzan a ubicar? Es muy importante, se la dejo a usted como buen maestro. Sí, déjame decirte que la resolución miscelánea, tú lo comentabas en alguna de tus conferencias y mostrabas tu mamostreto de que habías impreso la resolución miscelánea y me contagiaste porque yo también la imprimí, pero chispas, son 600 hojas, Miguel, 600 hojas. Decirte que la he terminado de leer toda, no, no. Hay temas que de plano digo, esto no me importa y no lo voy a estudiar. Pero no hay que olvidar que vía resolución miscelánea nos da todos los procedimientos y las soluciones en su caso que tenemos que aplicar con respecto a la expedición de los comprobantes. Es decir, los FDI que hoy vienen contemplados primero en las obligaciones del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dentro de las obligaciones me dice que tendré que expedir un comprobante de ingresos, un CFDI. El artículo 29 y el artículo 29A, por favor, lo tienen que referir. Con mucha puntualidad nos está llevando de la mano a que todos los comprobantes deberán de ser digitales. Todo esto viene en obligación por allá del año 2004, en donde empezamos a sentir la presión de la autoridad, sobre todo la gente adulta como servidor, en donde empezamos a decir, todo lo tengo que hacer por la computadora. ¡Wow! Sí, a través de la computadora, pero hoy 2022 no solamente estamos elaborando pagos provisionales con nuestras cifras, no, con las cifras que nosotros le proporcionamos al SAT. Ese CFDI que le dimos con un método de pago, un PUE o un PPD, ahí nos estamos colocando justamente pues la horca en el cuello auténticamente y tendremos que estar expidiendo los CFDI cuando hayan sido efectivamente cobrados y si no tendremos que aplicar en su caso las cancelaciones y no podremos elaborar un complemento o un otro CFDI de egresos como los conocemos como las notas de crédito, devoluciones, rebajas y bonificaciones, porque para poder elaborar un CFDI de nota de crédito por estos conceptos, tenemos que tenerlo debidamente materializado, es decir, justificar por qué elaboramos una devolución. ¿De verdad te devolvieron la mercancía? Sí, sí, sí. Quiero ver la nota de entrada de almacén. ¿De verdad hiciste una bonificación porque fue consecuencia de que tu cliente vendió más? Quiero ver los correos, quiero ver el reconocimiento de que lo premiaste. ¿De verdad le vas a hacer un descuento adicional? O sea, aquí la autoridad, partamos de un hecho, va a dudar de nosotros. Entonces, esta resolución miscelánea nos va a complementar mucho todo ese tipo de acciones. Adelante, por favor. Miguel, los anexos. Claro, y es importante también ubicar, mis estimados amigos y escuchas, que hoy agradablemente nos acompañan. Las reglas de resolución miscelánea nos dicen el cómo vamos a cumplir las disposiciones. Solo que si la ley me dice qué tengo que cumplir, la regla me dice cómo lo voy a hacer. Y dentro de la resolución miscelánea, estas famosas más de 600 hojas que fueron publicadas, la autoridad también nos da anexos, anexos de información, documentos adicionales, los cuales en lo personal te podría recomendar más o menos unos 5 que debes de tener en tu computadora en una carpetita. ¿Por qué? Porque son de constante consulta, como el anexo 1, que tiene las formas oficiales aprobadas, como el anexo 1A de trámites fiscales, como es el anexo 3, los criterios no vinculativos, que sabemos claramente que no es una ley, pero es lo que la autoridad considera que son malas prácticas fiscales. El anexo 7, que compila los criterios normativos y que son de consulta para ir ubicando, sobre todo el anexo 8, que son las tarifas aplicables en pagos provisionales, ya que a veces nos llegamos a encontrar en los mismos programas informáticos diferencias o errores de un centavo. Y aquí un centavo sí cuenta, porque un centavo te puede llevar dentro de la tarifa un renglón arriba o un renglón abajo. Entonces es importante considerarlo. Y si eres filantrópico o
tienes una donataria, el anexo 14 no puede fallar. Sin embargo, los demás anexos son muy específicos y estos nos llevan a que, dependiendo de tu actividad, los puedas descargar. Unos se van prorrogando, unos se van derogando y otro que no puede fallar en tu carpeta de consulta, el anexo 20. El anexo 20 porque es el que me va a hablar de los medios electrónicos, la parte de la programación a lo que bien ha mencionado maestro Baltasar Feregrino, el CFDI. Este de los medios electrónicos como anexo 20 es de consulta totalmente. Hoy siguen habiendo muchas dudas en materia de la emisión, en materia de la validación de un CFDI, tanto que es recomendable verificar y realizar una materia especialista para los jóvenes para poder ver un CFDI desde el punto de vista contable, fiscal, informático, legal, penal, comercio exterior. ¿Por qué? Porque todos ellos lo tenemos que observar. Y el anexo 20 viene la programación. Asimismo, en la siguiente lámina nos vamos a encontrar que tenemos el anexo 22, que hoy con el tema de la carta aporte se vuelve muy importante, y que también el anexo 24, que viene a hacer una referencia, como bien lo señaló el maestro Baltasar. Desde aquel 2004 entramos en un esquema informático que se ha ido perfeccionando y tanto ha sido así que en el Código Fiscal de la Federación hay un capítulo llamado de medios electrónicos y que en el 2014 la autoridad nos lleva obligaciones informáticas del envío de la contabilidad, de pólizas, de auxiliares, y que todo eso lo vamos a encontrar en el anexo 24. Un catálogo de cuentas que nos da la autoridad, unos requisitos, un lenguaje que vamos a utilizar de programación, viene en tu anexo 24. Por eso también es de consulta totalmente. Y no podemos dejar de ver, pues bueno, en materia hoy, que es cuentas reportables, esquemas reportables, que es algo que acaba de llegar, tendrá más o menos un año que llegaron cómo presentar estos reportes de cuentas reportables, y en la siguiente lámina podríamos observar otros detalles, como es ahora todo el tema de hidrocarburos y petrolíferos, anexo 27. Sin embargo, recordemos también que en un momento dado hay proveedores de certificados de CFDI. ¿A qué me refiero? Todos ellos que nos van a ayudar para la emisión del CFDI, todas sus reglas están en el anexo 29. Como observamos, 32 anexos que nos da la autoridad, y uno que se va a poner de moda para una cierta área es el 32, en materia de la emisión de dictámenes para hidrocarburos y petrolíferos, que es una obligación que empezará y que tendremos que ir cumpliendo nuestros amigos ahí que se encuentran en esta actividad. Siguiente lámina, por favor. Adelante, profesor, si gusta. Cierto, aquí tenemos una nueva obligación de control fundamentalmente, como es la inscripción en el RFC de trabajadores. Pero este concepto no hay que olvidar que de alguna forma nos deberá presentar por el empleador, no por el trabajador, aunque en la práctica es muy común. Ahora, ¿qué estoy viendo? Primero estamos observando una regla resolución miscelánea, que desde hace 20 años le estamos denominando la 2.4.6. Es una forma de expresar con respecto a las reglas resolución miscelánea. Si queremos conocer un artículo muy abundante en disposiciones, justamente el artículo 27, todo lo que se refiere a la obligación de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Mis amigos, es importante que tengamos claro cuál es el nombre de cada trabajador. Aquí yo lo que le pediría a las empresas, a los empleadores, que cuando esté elaborando sus nóminas, ahora tiene que tener claro cuál es el nombre completo de su trabajador. Yo hasta hoy me he llamado y tengo en mi acta de nacimiento Baltasar Feregrino Paredes, pero no faltaría alguna otra persona que se llamara José Melquiades Baltasar, pero nunca le gustó el nombre de José ni de Melquiades, y nada más le ponen en su CFDI de nómina Baltasar. Cuidado, patrón, porque puede resultar que esa deducción sea no deducible. ¿Por qué? Por la falta del nombre completo.
Esto no solamente es aplicable para los trabajadores, sino en todo caso también para la persona física que es nuestro proveedor. Realmente, en todo caso, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Pedirle una constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Porque fíjense ustedes que aquí entra justamente el cruce de información, pero ya a nivel informático. No, cuidado con este tipo de cosas. La informática, el cruce, hay un libro que no puedo dejar de recomendarles que se llama Sálvese el que pueda, de Andrés Oppenheimer. Créanmelo, ese es un mundo que ya está cambiando desde el punto de vista informático. Y él en su cuarta de forros dice que se perderán el 47% de los empleos. ¿Será esa razón de la informática que no hemos podido terminar con salarios dignos o con salarios, digamos, competitivos después de la pandemia? Yo creo que ya más de uno de nosotros, al menos tu servidor, tiene a todo su personal trabajando en su casa. Un día a la semana les pido que vengan a la oficina y un poquito como para pasar lista. Y además puede ser hasta romántico de mi parte. Los extraño. Sí, pudiera hacer todo esto, pero por favor verifiquen mucho el RFC de trabajadores y el RFC de sus proveedores. Por otro lado, informar los datos de contacto a socios y entidades financieras. Oh, su mecha. La 246, que está relativo también en términos del artículo 27, inciso A, apartado A, fracción primera, segundo párrafo. Resulta que los contadores ya somos más abogados de alguna forma por estudiar tantas leyes. La especialidad con mi querido amigo, el doctor Alfredo Adam, hace muchos años dimos de alta o dimos nacimiento a lo que significaba consultorio fiscal. Te acordarás, Alfredo, muchos años, ya 26 o 27 años. Pero sí, seguimos con todo esto. El mundo fiscal ha crecido mucho. ¿Se ha complicado? Sí, no puedo negar. Depende la edad. Déjenme decirles, yo estoy feliz siguiendo dando mis clases en la licenciatura porque mis niños están hambrientos del conocimiento y les transmito y entienden todo esto, pero tienen una gran ventaja sobre mí. Manejan la informática, manejan las computadoras a como tienen que hacerlo. Entonces, aquí lo que tendremos que estar haciendo por parte de las instituciones financieras, tienen este formato 185 del Código Fiscal de la Federación que se refiere a la solicitud de verificación de la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los cuentavientes de las entidades financieras y sociedades. Entonces, aquí lo tenemos. Mi querido amigo, adelante, por favor, por las obligaciones del sistema financiero. Claro que sí, maestro, muchas gracias. ¿Por qué? Algo que todavía existe un mito en nuestro ambiente es cuando un empresario va a abrir una cuenta y todavía algún ejecutivo de cuenta le llega a decir, quiero una cuenta fiscal o una cuenta personal, lo cual es un gran mito. Todas las cuentas son fiscalizables. Y esto lo veíamos desde la regla anterior, cómo están obligados en un momento dado el sistema financiero y las OCAPs a proporcionar el RFC de todos sus cuentavientes. Entonces, esto lleva a que la autoridad necesita ubicar quiénes tienen cuentas bancarias en este país. Esto nos lleva a un segundo planteamiento. Si no estuvieran inscritos, si no tuvieran el RFC, la autoridad les dice, no te preocupes, ¿cuál es el problema? Tú tienes todos los datos en un contrato, pásamelos a mí y yo los doy de alta. Si no pudieron ir los cuentavientes, no hay problema, yo les hago el favor, los voy a dar de alta sin obligaciones fiscales, pero eso me lleva a que los voy a identificar. Y es muy importante esto, amigos, porque si hay un miedo en la población, es tanto a la muerte como a los impuestos y sobre todo la identificación en el manejo financiero. Hoy más que nunca no debemos de olvidar que así como nos gusta la parte contable, fiscal, hoy la parte financiera es básica. El manejo de nuestras cuentas bancarias, las finanzas personales, es muy importante. De aquí que la autoridad, pues primero nos está identificando, teniendo nuestro RFC,
Si no estamos dados de alta, recordemos regla 295, la autoridad nos va a dar de alta sin obligaciones fiscales, pero recordemos que esto puede llevar a una discrepancia fiscal manifestada en impuestos sobre la renta, título cuarto, que me pueda llevar ¿en qué aspecto? No tener obligaciones fiscales, pero sí tener movimientos bancarios. Se puede dar esta combinación que la autoridad me mande llamar. A ver, ven, vamos a aclarar las cosas. Entonces, seamos cuidadosos, amigos, ubiquemos que todas las cuentas son fiscalizables y es un mito el que una cuenta bancaria no lo sea. Pasamos a la siguiente, por favor. Y Sí, esto, aquí el claro, registro, adelante. lo comento de alguna forma porque hubo también una serie en los medios, una desinformación de que ahora la autoridad nos va a hacer auditoría, cuando en su caso hagamos depósitos, si es el que me refiere a 15,000 pesos, Miguel, sí, Así es, maestro. es Más de 15,000 correcto. pesos en efectivo. Entonces, si en su caso yo, Baltasar Peregrino, no le avisé al banco que yo vendo productos al público en general y que voy a hacer depósitos en efectivo, te tengo una noticia. Esto lo vimos con reformas fiscales en el artículo 55, fracción cuarta, donde los bancos tienen la obligación de informarle al SAT y luego el SAT a la Unidad de Inteligencia Financiera que Baltasar Peregrino está haciendo depósitos mensuales arriba de 15,000 pesos. El año pasado el informe era anual. Ahora tiene que hacerse en forma mensual, pero ya con la regla resolución miscelánea, la 3519, la institución financiera se va a convertir en la más chismosa. ¿Por qué? Porque le tiene que proporcionar toda esta información. ¡Guau! Vaya que sí nos van a controlar. Eso es cierto, la que sigue, por favor. Y entonces aquí que estamos hablando, pero más y más información. Dense cuenta que estamos saturados de información. Yo le tuve que decir a mi periódico que leo desde hace 30 años, que es El Economista, ya no puedo más, ya no loqueo el periódico. Estoy tan saturado de información que tengo que concentrarme en lo mío, que es el mundo fiscal. Entonces, con eso tengo para tener todas las horas del día, estar leyendo fiscal y decirte que comprendo toda la información, ¿no? Porque tengo que especializarme. ¿En qué? ¿Eres conferencista del mundo fiscal? Dedícate a eso. ¿Eres abogado del mundo fiscal? Dedícate a la parte contenciosa y al Código Fiscal de la Federación. La que sigue, por favor. Entonces, todo esto me va a llevar de la mano hacia dónde, hacia el mundo de la información. Acuérdense, tendrá el poder el que tenga la información. Mi querido amigo. Así es, maestro. Y en esta cuarta revolución industrial sabemos que los datos son básicos. Todo el tema que hoy, como vimos en las dos láminas anteriores, toda la información que le proporciona el sistema financiero de los depósitos mayores a 15,000 pesos en efectivo, le da una serie de datos básicos que la autoridad va armando su base de datos para procesamiento y toma de decisiones. Pero ahí no se acaba la cosa. Hoy tenemos un capítulo 2.8 de la resolución miscelánea que había generado controversia. ¿Por qué? Porque el nacimiento del nuevo régimen fiscal, régimen simplificado de confianza, conocido por todos nosotros como RECICO, donde para personas físicas iba a ser un esquema opcional y para personas morales podríamos llamar entre comillas obligatorio. Sin embargo, al ser opcional para personas físicas había una controversia. ¿Qué va a pasar con los RIF y qué va a pasar con los que no quieran entrar? Si yo tengo el régimen de actividad empresarial, honorarios, arrendamiento, y de pronto le digo no al reciclo, entonces, ¿qué iba a pasar conmigo? Bueno, esto fue una buena noticia que prevaleciera la regla 2814, ya que va a permitir, por un lado, a nuestros amigos de RIF que se mantienen en el esquema RIF por el tiempo que les quede para seguir utilizando el programa Mis Cuentas. Y aquellas personas físicas que dijeron no a Reciclo también puedan utilizar Mis Cuentas para timbrar, para emitir sus comprobantes con su límite de hasta 4 millones de pesos. Entonces les permite una gran ventaja en materia del manejo de su contabilidad para efectos financieros. Y la autoridad les da un regalito, les da un regalo.
la regla 28117, ya que todavía les dice, miren, ustedes que aunque no quisieron entrar a mi régimen nuevo, les voy a dar chance que sigan utilizando el esquema de mis cuentas, van a poder tener ingresos hasta 4 millones de pesos y mi regalo es, no me van a mandar sus balanzas mensuales manifestadas en el artículo 28, fracción cuarta, y tampoco la DIOT. Pero todos diríamos, qué buena onda, ya no voy a presentar DIOT, ya me quitaron una carga administrativa. Te diría, no. No, ¿por qué? Porque precisamente con las modificaciones en el comprobante fiscal digital por internet, al pasar a una versión 4.0 de manera general en el CFDI, pero también modificarse el complemento de pagos, vamos a observar que su complemento de pagos en su versión 2.0 va a llevar a que desglosemos los impuestos y retenciones por cada pago que realicemos. Entonces va a tener información más clara y fidedigna a través de este complemento que lo que estaba teniendo a través de la DIOT. Por lo tanto, dice la autoridad, la DIOT la vamos a ir dejando poco a poco, nos quedaremos con un complemento de pagos versión 2.0 y pues bueno, tendré información más clara que me va a ayudar a tomar decisiones. Y en esta otra, maestro, se corta este periodo de convivencia. Sí, aquí tenemos todo un proceso de convivencia de enero a abril, en donde no hay que olvidar que ya los vendedores de programas que se tuvieron que no fusilar, entender el anexo 20, porque decirte que lo vamos a entender nosotros los contadores al 100%, no, Miguel, son muchos datos informáticos. Entonces hay que ir de la mano un informático con un contador y hasta si tú quieres hasta un abogado, porque hay discrepancia en la presentación de sus reportes, los que venden programas. Advierto que la versión 3.3 que venimos utilizando todavía al día de hoy, bueno, sigue vigente, la puede seguir aplicando, pero que quede claro, a partir del 1 de abril tendremos que estar utilizando una versión 4.0. ¿Es más información la que tenemos que presentar? La respuesta es sí, sobre todo en los CFDI. ¿Dónde está el gran cambio? Fundamentalmente en el nombre del enajenante, la que sigue, y el nombre del adquirente. Importante que tengamos claro quién expide e indicar su nombre o razón social. De ahí me entra la inquietud. ¿Y de veras te llamas Baltasar Peregrino solamente o te llamas José Nemesio Baltasar? Necesito los datos completos, porque también es del enajenante, pero nombre del adquirente. Eso es lo que necesito verificar. No me debo de confiar a lo que diga mi base de datos. Oye, ¿por qué me está multando la autoridad? Porque pusimos mal el nombre del adquirente y yo contestaría absurdamente, es que así está mi base de datos. Verifícala. Mándale un comunicado a tu cliente que necesita su constancia de inscripción. También me pide el código postal del receptor, dónde vive, y necesito bien tu domicilio fiscal por aquello de que tienes que estar identificando con ese tipo de operaciones. Adelante, por favor. En términos de estos conceptos, el SAT actualizará la actividad económica. Cuidado con esto. Hasta donde yo voy, Baltasar Peregrino, en términos de la fracción quinta del artículo 29A, pues resulta que yo vengo prestando servicios de contabilidad, servicios de asesoría. ¿Y qué pasa si circunstancialmente me pongo a vender sillas? Estoy diciendo babosadas. Podría ser que la autoridad, si lo ve repetitivo, me cambie mi actividad. Oye, bájale, no solamente eres prestador de servicios, eres enajenante de tus actividades. ¿Por qué? Porque no me está checando tu actividad que registrarse en tu inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con tu actividad, digamos, normal que estás llevando a cabo. Mi amigo. Así es, maestro, y aquí hay que tener muy en cuenta que la autoridad dice, bueno, si yo detecto a través de la emisión del CFDI, y como sabemos, cada rengloncito, cada nodo, cada atributo, la autoridad lo puede identificar. Entonces me establece y me dice, oye, si yo identifico que en ese nodo, en esa descripción, en ese concepto, es diferente a tu actividad, pues yo te la aumento.
Pero ¿qué deja de observar la autoridad en un proceso? Una actividad extraordinaria, que pudiéramos tener un acto extraordinario y que eso podría llevar a modificarnos nuestra guía de obligaciones. Por lo tanto, ¿qué te recomiendo? Siempre estar monitoreando tu constancia de situación fiscal. Siempre estarla monitoreando por si un momento dado la autoridad hace cambios sin avisarnos, pues estar observando. Digo, no ha sido la primera vez, hemos tenido experiencias en el pasado donde la autoridad a través de las bases de datos de pronto tuvo problemas y hasta en lo personal yo lo viví, ahí tengo todavía mi constancia donde decía venta de maquinitas tragamonedas. Y yo dije, wow, eso es para guardarse. Ya después hago la modificación, la imprimí y ahí la tengo. Pero fue derivado de un problema que tuvo la autoridad con sus bases de datos y que de pronto empezó a hacer cambios a diestra y siniestra. Por eso te recomiendo eso. Ten presente y estate monitoreando tu constancia de situación financiera para que no vayas a tener sorpresas. Y asimismo, este artículo 29 hoy también nos lleva a la modificación en el CFDI, pero hay dos conceptos muy importantes. En tema de exportaciones, hoy la autoridad dice, mira, no hay problema, vas a exportar, estás enajenando y estás exportando, va. Pero si exportas mercancías que no son objeto de enajenación, y entonces nos podría llevar a una primera reacción, un regalo. Estoy dando un regalo. Bueno, si lo manejáramos de manera personal, sí. Sin embargo, en términos empresariales, lo que podríamos observar es que puede ser una muestra. Yo le mando a un cliente un producto para que lo conozca, lo palpe, lo vea, lo disfrute, para que pueda ubicar si es el producto que desea y me pueda hacer el pedido. Entonces, lo que estamos mandando son muestras, son objetos que no son productos que no son objetos de enajenación. Y por lo tanto, la autoridad dice, está bien, mándalos sin problema. Nada más que me lo especificas en el CFDI. Nada más quiero saber que esos productos, por un lado, están saliendo de tu almacén, estás modificando inventarios y por otro lado, los estás mandando a título gratuito y también, que es la segunda fase de esta modificación al artículo 29 de la lámina anterior, es cuando los entregamos como resultado de una compra previa. Ejemplo, nos ha tocado, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar el Super Bowl, el pasado domingo, que llegas a una tienda y te dicen, llévate un Six y te regalamos unas papas. Dices, bueno, me voy a llevar mis Six de aguas para que me den mis papitas. Esas papas son gratuitas, van inmersas, pero en la primera enajenación. Si esto lo hacemos en una exportación, también la autoridad me dice, está bien, nada más señálame qué producto es. Y para eso vemos aquí en el documento cómo van dos tipos de nodos, los que se vuelven requeridos en el manejo de estas exportaciones a nuestros clientes o a un tercero, un posible cliente que tengamos. Entonces, en materia de comercio exterior, la autoridad también está muy palpable, muy atenta y más con su nueva división en materia de aduanas para estar observando todo el tema de comercio exterior. ¿No, maestro? Adelante, la que sigue, por favor. Aquí estamos considerando que se adiciona para efectos de transporte legal y tenencia y estancia de las mercancías. Este famoso complemento que tenemos que tener de guía de embarque. Aquí es donde entra esta característica. Es decir, no hay que olvidar que esto no entra en mayo. Esto va a entrar ya obligatorio, entró en vigor el 1 de enero. Puedes cometer muchos errores, puedes tener todo lo que quieras, pero ya tienes que estar hablando de que se emitan los complementos de guía de embarque. Entonces, estas circunstancias, observen desde dónde viene la regla carta aporte, son las reglas resolución miscelánea. ¡Wow! 2719 a la 27151 a la 57. Todos los que tengan que utilizar transporte dentro de la ciudad tienen que tener muy fundamentado de que no tienen que elaborar una carta aporte, que pise la ciudad, el área metropolitana y 30 kilómetros de carretera. Pero también es cierto que va a depender del tipo de camión. ¡Oh! No puede ser que me estén controlando tanto. La respuesta
sí. Y sobre todo si se trata de carreteras, invariablemente tendrás que tomar en cuenta que habrá contribuyentes que no solamente tengan que elaborar el CFDI de ingresos, sino que tienen que elaborar el CFDI de traslado y en más de una ocasión el complemento de carta aporte. Mi amigo. Gracias, maestro. Y aquí, amigos, si me escuchas, amigos que nos están acompañando. El que hoy tengas una computadora enfrente de ti, un celular en el cual estemos teniendo una comunicación, tu ropa, alimento, todo eso ha sido transportado, ha sido traído desde su lugar de origen hasta el anaquel y tú fuiste por él posiblemente y lo tienes en tu hogar o en tu oficina. El tema del transporte de mercancías en este país para la autoridad determinó, y lo mencioné en algunas mesas de trabajo que tuve la oportunidad de participar el año pasado, nos mencionaba, yo tengo otros datos y observo que hay mucha evasión fiscal y por eso nos pusimos a trabajar dos instituciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría hoy de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para generar un documento electrónico, pero que va a tener dos regulaciones importantes. Por un lado es un CFDI, comprobante fiscal digital por internet de tipo ingresos o traslado, y por otro lado va a ser la carta aporte que conocemos, pero que se vuelve electrónica y se integra este documento, con la finalidad de obtener información palpable al instante y poder ubicar qué mercancía se maneja en el estado, quién la maneja, como lo podemos ver aquí. Importante observar esto, quién tiene este documento que presento, que está dividido en dos partes del Código Nacional para arriba, es el CFDI, en este caso de tipo ingresos, y la parte del Código Nacional para abajo, que es la carta aporte, donde podemos observar 4 datos importantísimos. ¿De dónde sale la mercancía? ¿A dónde va a llegar? ¿Qué mercancía es? Y todo el tema del transporte en materia de la carta aporte. ¿Quién conduce la unidad? ¿Qué unidad es? Si es rentada, si es propia, qué placas tiene, qué seguro de responsabilidad está teniendo. Es un sinfín de información que volvemos al tema de los datos, la importancia de los datos en la autoridad. Sin embargo, hay una adición importante a considerar. Nada más me podrían regresar una lámina, por favor, porque esto se vuelve trascendente. Código Fiscal de la Federación, artículo 103, fracción 22, me habla del delito de contrabando. Y hoy más que nunca, si una unidad que transporta mercancía, pudiendo ser cualquier medio de transporte, avión, tren, barco o autotransporte, si no traen este CFDI con complemento carta aporte, si están obligados, entonces se les podrá presumir el delito de contrabando, con todas las implicaciones legales que esto lleva. Por lo tanto, esto ha tenido y ha mantenido en este momento que el tema del transporte de las mercancías se vaya alentizando, se vaya teniendo un proceso más lento y en tema de comercio exterior también. Tanto así que veíamos en una nota en días pasados una reunión de la jefa del SAT, la maestra Raquel Buenrostro, con el embajador de Estados Unidos y personal americano para hablar de este tema, del CFDI con complemento carta aporte, que también les está involucrando a ellos por todo el tema del comercio que traen de Estados Unidos a México o de México que llevan a Estados Unidos. Entonces, un documento que viene a regularizar todo un esquema en materia de transporte de mercancías, como es un cambio y todo cambio tiene un periodo de aprendizaje. Con esto quiero concluir en esta parte para hacer la palabra al maestro Baltasar. Es muy importante que no debemos de dejar de observar que tenemos un periodo de adaptación, como la autoridad lo señaló, 3 meses, enero, febrero y marzo, donde vamos a poder emitir este CFDI con algunos errores, pero que hasta ahorita, 1 de abril, será obligatorio hacerlo sin errores, porque hay una corresponsabilidad en materia de la información que está plasmada ahí, y por lo tanto la autoridad dice, bueno, les voy a dar 3 meses de adaptación, ya después vemos. Ahorita estamos ya 1 mes y medio. Vamos, nos falta otro 1 mes y medio para terminar, y créanme, muchas empresas están teniendo un mar de problemas con la emisión del documento. A lo mejor tú eres una de ellas y sé que estamos en este proceso de capacitación, de adaptación, de implementación de mejoras.
Entonces, adelante, maestro, si gusta la siguiente. Sí, nos vamos a tomar otros 5, 10 minutos, mi amigo, para ponerle turbo, pero Claro. déjenme decirles que entre otras cosas, pues resulta que si ese complemento, yo compré mercancía de alguna forma y no viene anexado el complemento de guía de embarque, podemos tener problemas con su deducibilidad. O sea, no es que yo lo expida, porque al final las multas pueden ser entre un 2 y un 5% las posibles multas, pero si no tengo el complemento de guía de embarque anexado al CFDI de deducciones, cuidado con la deducción. Aquí las reformas que tenemos en la fracción tercera y cuarta simplemente mencionan los complementos. No venían el año pasado. Se vuelve obligatorio a partir de este año. Aquí es donde entramos en una seria discusión entre que si eso no es deducible. La que sigue, por favor. Sigo con el CFDI de egresos para devoluciones, ya lo habíamos comentado. Si no me explicas y justificas plenamente por qué hiciste una nota de crédito, no te la acepto como deducible. La que sigue, por favor. Entonces sigo con todos estos cambios, también la cancelación de los CFDI de ingresos. Cuidado con las causales de cómo voy a decir que voy a cancelar un CFDI. No puede ser tan a la ligera de decir te voy a cancelar un CFDI, porque en la mayor de las veces, de acuerdo con reglas, resolución miscelánea, yo necesito la autorización del adquirente para poder cancelarle el CFDI. De ahí que de repente te lleguen algunos correos como buzón tributario. ¡Oh! Me ponen a temblar cada vez que recibo un correo y todavía la autoridad goza, no solamente me lo manda en mi correo, sino que me lo manda en alguna otra opción. La que sigue, por favor. Seguiría con todas estas comprobantes de cancelación. Aquí tendríamos con la versión tanto 3.3 como la 4.0. Amigos, tenemos que lograr esta especialización. No sé, dentro de la facultad, el área de coordinación de impuestos extraordinaria por mi maestra Gloria Arévalo, pero verdaderamente tenemos que especializarnos en estos CFDI. No hay para dónde hacerse. Y lo peor es que ya nos hemos comido todas las materias optativas. La que sigue, por favor. Infracciones y multas por no cancelar comprobantes. Cuidado, del 5 al 10%, no solamente por la cancelación, sino por otro lado, la acumulación. ¿Qué pasa si lo cancelé o no lo cancelé en tiempo y forma? Recuerden que ahora las cancelaciones las tengo hasta el 31 de marzo o 30 de abril, dependiendo del contribuyente. O sea, son cambios que tenemos que tener los contadores. La que sigue, por favor. Perdón que haga... Llégale con el público en general, mi amigo, por favor. Claro que sí, maestro, no se preocupe. Mire, nada más es importante ubicar que el cambio en materia del CFDI global que vamos a tener en su versión 4.0 es que la autoridad agrega dos datos nuevos, dos catálogos que vamos a tener que escoger y que es la verdad un acierto, consideramos que esto es un acierto, ya que van a indicar de qué mes corresponde este CFDI público en general y su periodo, si es bimestral, como en el caso de RIF, o es mensual, pero no solamente voy a señalar es mensual o es bimestral, sino en el segundo dato voy a señalar de qué mes o de qué bimestre corresponde. La siguiente, en el atributo que les mencionaba en materia de lo que es el CFDI con el de retenciones y complemento de pago, también vamos a y en el CFDI complemento de pago con complemento de pago, aquí está cómo vamos a tener que identificar de cada pago los impuestos, la base, el impuesto que corresponde a cada uno de ellos. O sea, le vamos a dar más información y esto para la autoridad es súper importante porque va a poder ubicar el tema de retenciones, IVA y IEPS en el momento exacto con el complemento. La siguiente. Y en los gastos a cuenta de terceros, otro gran acierto de la autoridad. Para evitar discrepancia fiscal, la autoridad implementa en el CFDI 4.0 4 nuevos datos que los va a tener que pedir que lo incluyan
aquel que realiza un gasto a cuenta de terceros, un notario, un agente aduanal, un empleado, un abogado, un contador, alguien que se le dedique, se le pida a través de un contrato de mandato de gasto a cuenta de terceros, que realice un gasto, nada más que ahora va a llegar y va a decir, bueno, en la factura no solamente van a ir los datos del emisor y receptor, ahora van a venir el RFC del tercero, quien está haciendo la operación, su nombre, su régimen fiscal y su domicilio, que en este caso va a ser el código postal. 4 datos importantísimos que van a ayudar para evitar una discrepancia fiscal. En la siguiente, lo que podemos observar es en el CFDI de retenciones, que también hace sus modificaciones de la autoridad, ya que van a señalar la tasa que se va a utilizar de retención y en los casos que se va a manejar. Asimismo, los datos del retenedor, del receptor, se van a señalar con su código postal. Entonces, estamos viendo que la autoridad se está llenando de datos y datos, cumpliendo con este tema de la revolución industrial 4.0, que es una revolución en materia de datos. La información hoy, lo más valioso son los datos que podamos ir generando. En la siguiente, le vamos a entrar ahora a uno de los temas también trascendentes. Por favor. Que es reciclo. Le encanta reciclo. usted, maestro. Venga. Piensa que lo voy a decir en 2 minutos porque no va para más. Las personas físicas que hasta 3.500.000 hayan obtenido en el ejercicio 2019, ¿por qué? Porque así lo dice la ley, punto. Y que además pueden tener esos ingresos, pero que se dediquen a actividades de alguna forma de empresariales, honorarios o arrendamientos, podrán entrar al mundo de los reciclos. Los RIF, bueno, los que estuvieron como RIF pueden continuar, pudieron porque se acabó el plazo el día 31 de enero. Y en todo caso, si van a tener ahora esta actividad, bueno, decidieron también incorporarse al reciclo. ¿Qué ventajas tiene el reciclo? Bueno, tiene una ventaja que no tiene, que solamente va a pagar una tasa máxima del 2.5%, pero advierto, no puede tener deducciones, ni deducciones propias de su actividad, ni deducciones personales. Ahora los que se hayan inscrito después del 1 de septiembre del año 2021, no has más que 2 sopas, o eres reciclo o eres régimen general. Pero dentro de todo este abanico, el tema son las retenciones. La que sigue, por favor. Y en este mundo de retenciones, no hay que olvidar sobre todo de pagos provisionales, el 113E. Este 113E, no hay que olvidar que tenemos que hacer pagos provisionales del mes, nada más con los ingresos del mes, no de acumulados. Y aquí está, es una tablita, y siempre les pregunto a mis asistentes, oye, si tuvo un ingreso de 500,000 pesos, ¿qué tasa voy a aplicar? Pues la del 2.5, porque de 208 a 3.500.000 vas a pagar una tasa del 2.5. Pero siempre la pregunta eterna, ¿me conviene ser reciclo la que sigue? Pues depende de tus circunstancias. Y esto de que depende de tus circunstancias es tu margen de utilidad es arriba, déjame ponértelo entre el 14 y el 16%, y de todo lo demás tienes comprobantes, es indistinto, ya que lo tengas en régimen general o en reciclo. Todo depende. El 113G solamente me habla de las obligaciones, pero dense cuenta que no me habla de llevar contabilidad. Y entonces la contabilidad, ¿qué va a pasar? Pues para efectos de ISR no estoy obligado, pero para efectos de IVA sí, la que sigue. Y entonces que tengo aquí en este tema, sobre todo lo importante que quería corresponderizarles, es este 113J, en donde me habla de la tasa de retención. Cuando tú, contador, veas un CFDI de uno de tus proveedores que diga régimen simplificado de confianza, en el mismo CFDI ya te debe de venir la retención del 1.25, y si sus actos están grabados, debe de venir la retención equivalente al 10.66. ¡Wow! O sea que sí hay retenciones, y si no dice régimen simplificado de confianza,
debo de asumir que es régimen general y le tendrás que retener el 10% de impuestos sobre la renta. La que sigue, por favor. Y entonces aquí ya nada más es lo que dice la página del SAT de cómo se determinan los pagos provisionales. Observa poquito arriba, después de la raya o antes de la raya, según lo veas, declaración provisional o definitiva de impuestos federales. Estos son los datos precargados que ya te está dando el SAT. Vámonos, vámonos y vámonos. Sí, porque tengo varias láminas en este mismo sentido. Todo esto es al mismo concepto. La que sigue, por favor. Sigo hablando de declaración provisional, que es con la que están pariendo ahorita todos nuestros queridos colegas contadores, porque no les checa, no les checa. Y el trabajo de un contador va a ser el de conciliación. La que sigue, por favor. Entonces, sí, ISR simplificado de confianza, ya está hablando. El anterior fue definitivo de IVA. Mis amigos, créanme que fue un sobreesfuerzo poderles dar la reforma fiscal en una hora. Mi querido Miguel Hernández. Así es, maestro. Ustedes saben que es una gama enorme de información y tratamos de sintetizarla lo mejor posible, tomando los puntos más importantes. Agradezco mucho que me hayan permitido estar con ustedes. De mi parte es todo. Gracias, maestro. Gracias, facultad. Gracias, maestro Alfredo Dam. Muchas gracias a todos por permitirme estar y platicar con ustedes de estos temas. Mis amigos ciberescuchas, síganos todavía en nuestro programa de consultorio fiscal. Ahí estaremos. Mi querido amigo Alfredo, servido. Su micrófono. Su micrófono, doctor, está desactivado. ¿Tiene que activar su micrófono, doctor Adam? Nada Doctor más. Adam, tienes que, ahora sí. Ya está. Ya está. Bueno, Ya. pues realmente muy interesante, muy completa la presentación y yo quiero de verdad agradecerte, Baltasar, y a Miguel la presentación que te hicieron. Y quiero también comentarle a toda la gente que nos acompañó que esto va a ser publicado y va a aparecer en la página de la facultad como libro electrónico y también puede, yo calculo que en una semana, semana y media, 2 semanas, ya estará en la página de la facultad para que lo puedan ver y lo puedan consultar los que estén interesados en esto. Es un gran esfuerzo. Gracias, Baltasar, gracias, Miguel, y yo creo que nos sentimos muy honrados con su presencia y también decirles que tenemos o tuvimos una asistencia casi récord. 265 gentes entraron vía cómputo hasta donde yo vi. No sé si después todavía entraron más, pero son de las pláticas que más gente han tenido. Doctor, tenemos algunas preguntas que nos enviaron los participantes. Sí, adelante. Pero creo que vale la pena que los expositores nos comenten. Nos preguntan si la información que debe incorporarse a los FDIs de nómina solo se refiere al código postal del trabajador o hay alguna otra información que deba agregarse. Si quieren, expositores, se las leo todas. Adelante, mi amigo. Primero una por una, porque luego no retenemos. Miguel, los FDI. Así es, sí, el tema del CFDI de nómina tiene muchos cambios, los cuales van en el tema del receptor. Sin embargo, también no debemos de olvidar que en materia de percepciones, deducciones y ahora con también gastos a cuenta de terceros para efectos de viáticos, o sea, es una gama de modificaciones que sufren nuestros CFDIs de nómina, los cuales precisamente vamos a tener que estar actualizando. Ya cuando entre en vigor ya la versión 4.0 y por ejemplo cuando salgan de viáticos y demos el dinero y lo reflejemos en el catálogo otros pagos, pero después vengan los comprobantes que acrediten estas erogaciones y venga el segundo CFDI a emitir,
vamos a tener que observar estos detalles de acumulación, pero deducción o descuentos que podamos aplicar. Entonces, sí son muchos más las modificaciones que va a llevar este CFDI de nuevo. Muchas gracias, contador. Una de las preguntas que nos hicieron, pero la reiteraron al final, es cuáles serían las principales diferencias entre el régimen de incorporación fiscal y el régimen simplificado de confianza y cuál es el más conveniente para los contribuyentes. El más conveniente, pues todo depende de cada uno. Es decir, tenemos que hacer números. Yo aquí le digo que tenemos que hacer una corrida financiera para poder determinar, porque si es un reciclo, un RIF, corrijo, un RIF son varios años casi de exención. Entonces va a depender mucho de cuándo haya iniciadose como RIF. Si se inició en el año 2021, 2020, no hay que olvidar que cuenta con una exención casi del 80, 70, 60%. Y yo me aferraría a seguir siendo RIF. Pero también es cierto que si soy un reciclo y yo, Baltasar Peregrino, que presto servicios profesionales, casi no tengo deducciones. Todo mi desgaste está en el cerebro. Entonces, ¿cuál deducción? No, me encantaría ser reciclo, pero no pude lograrlo porque soy socio de una sociedad civil y la de malas. Ahí están las limitaciones en el artículo 113E, fracción primera de la ley de ISR. Muchas gracias, contador. Otra pregunta es, si cuento con más de 5,000 trabajadores, ¿se tiene que pedir a todos la constancia de situación fiscal o la autoridad ya facilitó de alguna manera validar la información con la que ya cuenta en su base de datos? Ay, híjoles, pues la noche es larga y el café barato y es necesario pedir información. En una gama tan grande, en un universo tan grande, el problema es que el código postal, por ejemplo, de todos los trabajadores, pues tienes que señalarlo, si no estarías incumpliendo con un requisito. Entonces, no hasta ahorita la autoridad no ha planteado ningún tipo de facilidad. Al contrario, bueno, pues nos ha ido pidiendo más información. Recomendaría que establecieran nuevos mecanismos de comunicación con los 5,000 trabajadores para que de una manera ágil y rápida les puedan entregar estos datos y no tengan problemas con la emisión del CFDI. Muchas gracias, contador. Y por último, una recomendación nos hace una de nuestras participantes por un comentario que hacía el contador Peregrino, en el sentido de que había que capacitar a los contadores en toda esta cuestión de manejo de sistemas e informática, y nos decían que los de la carrera de informática del SUA podrían dar clases de informática a los contadores. Muy bien. Pues, sobre todo, sí, las generaciones de mi edad, qué difícil es que nos entre la computación, de verdad, ¿no? Yo tengo que estarme auxiliando justamente de informáticos, ¿eh? Sí. Llegó una última pregunta, ya nada más. Dice, si los trabajadores en sus constancias tienen diferentes direcciones a las de su casa, ¿había problema? Bueno, aquí la autoridad nos obliga al domicilio fiscal. Ya si el trabajador tiene casa chica, casa grande, y mediana, la papá, la mamá y todo, ya es diferente. La domicilio fiscal, sí, si no, imagínense, se complicaría mucho más. Muchísimas gracias. Pues, doctor Adam, esas son las preguntas. Le cedo la palabra. Perfecto, yo creo que vamos muy bien en tiempo, muy ágil la presentación, y reitero que esto va a ser publicado y esto pues le garantiza a la gente, con todas las dudas que puedan haber surgido, poderlas consultar en los textos que se van a poner, y obviamente si hay algún cambio fiscal en el momento, pues haremos nosotros otra conferencia, otra plática de este tipo. Absolutamente, yo creo que es un éxito. Es la primera conferencia de este año y la verdad nos sentimos muy honrados con su presencia y muy honrados con la presentación tan ágil que presentaron. Las láminas son muy elocuentes y sí, reitero, esto aparece en la página del
seminario y va a aparecer en la página de la facultad. Y de verdad, gracias. Ahora ya nomás nos queda hacer entrega, o cuando menos informalmente, de los reconocimientos que tenemos adecuadamente preparados y firmados por el director de la facultad. Dice: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento al contador público certificado Baltasar Peregrino Paredes por su participación como ponente en la Conferencia Miscelánea Fiscal 2022 en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Por mi raza hablará el Espíritu, febrero del 2022. Y firmado, no está firmado pero el oficial sí se lo van a firmar, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, y esto es nada más ahorita desde el punto de vista electrónico, pero se le hará llegar el oficial. Y exactamente igual, si nos pasan a Miguel Ángel Hernández Yescas, por lo mismo es exactamente igual, por la participación como ponente en la Conferencia Miscelánea Fiscal 2022. Por mi raza hablará el Espíritu, y firmado por el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la facultad. Y yo creo y les agradezco a los dos, y les agradezco al público que nos siguió, porque realmente es una envidia en la universidad lo que nosotros hemos logrado con este seminario. Y esto nos debe enorgullecer como facultad, y nos debe enorgullecer como expositores, y nos debe enorgullecer como mexicanos. Y en estos momentos de pandemia y momentos peligrosos, y que no podemos todos asistir a nuestros lugares de trabajo, pues estamos a vía de distancia electrónica y estamos en contacto. Nos sentimos de verdad muy honrados. Gracias. Y ya les agradecería a todo el público, porque ya viene la siguiente programación, que ya tenemos preparado todo el semestre para hacer 5 o 6 conferencias de aquí a junio, julio, y vamos a seguir a este ritmo para envidia de otras facultades y para envidia de otros lugares de la universidad, en que ojalá y más adelante podamos hacerlo también presencial. A la primera oportunidad que podamos, lo hacemos mixto, presencial y a distancia. Y lo haremos con poca gente presencial, pero a distancia también abierto. Y yo creo que estamos obteniendo unos resultados de verdad muy positivos. Y les agradezco a ustedes y al público y a la gente que participó en esto. Y ya no quisimos difundirlo más en AMFECA, porque no tenemos capacidad para poderlos absorber electrónicamente. Pero bueno, les haremos llegar a la gente de AMFECA los resultados y el librito que saquemos de esta presentación. Muchas gracias, y gracias a todos los que participaron. Gracias, Baltasar. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, y gracias a todos por su asistencia. ¿Quieres terminar, Aurea? No, doctor, nada más dando las buenas noches y muchas gracias por conectarse a una más de nuestras actividades.